Sean bienvenidos una noche más a este tiempo electoral. Tú decides que la parrilla de programación de 8 de la Marina Televisión, la televisión de toda la comarca de Benidorm y toda la comarca de la Marina Baixa, les hace partícipes en estos próximos comicios municipales y autonómicos. Como saben, a lo largo de las diferentes candidaturas, de los diferentes colores políticos, de las diferentes estrategias que hay en nuestro entorno inmediato, hemos tenido la oportunidad de sentar en este plató a hombres y mujeres que han defendido su programa electoral, y es lo que va a hacer el candidato de esta noche, a quien ya abordamos y presentamos, Francisco Sánchez. Bienvenido a nuestra casa. Muy buenas noches, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Francisco Sánchez es candidato por Comercio Alianza por el Comercio y la Vivienda, candidato a la Alcaldía de Benidorm, decimos bien, y a las Cortes Valencianas. Correcto. El nombre sería Alianza por el Comercio y la Vivienda. Correcto, gracias por esa acotación. Les ha salido un título muy largo. Sí, es que lo que buscábamos en el título realmente era identificar realmente lo que buscamos. O sea, nosotros dentro de la política tenemos claro de que no somos políticos, aunque estemos dentro de la política, pero no somos políticos, simplemente somos propietarios de viviendas que estamos cansados de todo lo que está sucediendo, de cómo están aplicando la ley tanto de arrendamiento urbano como la ley de ocupas y demás, y en el tema de los comercios, pues que nos están haciendo desaparecer. Como dicen muchos alcaldes conocidos por aquí, estamos en fase de extinción. Entonces, es un concepto del nombre, es representativo, es para que la gente entienda que somos comerciantes y que somos propietarios los que estamos al frente para tener voz y voto dentro de las instituciones. O sea, no vamos a trabajar otra cosa que no sea el comercio y la vivienda, porque somos comerciantes y somos propietarios. Esos dos bastiones, comercio y vivienda, son, digamos, los dos puntos estratégicos que usted quiere trasladar a toda la ciudadanía. Sí, correcto, porque es tan gordo el problema que con eso ya tenemos más que de sobra, y no es que tengamos más que de sobra. Yo siempre he dicho que zapatero a tus zapatos. Nosotros entendemos del comercio, yo llevo 30 y tantos años trabajando con los pequeños comercios de barrio, sé muy bien cómo funcionan, sé realmente los problemas que hay. Ahora mismo estamos trabajando sobre el desarrollo de lo que se llama la economía colaborativa circular, para precisamente fortalecer el pequeño comercio de barrio. Y en el tema de la vivienda, pues exactamente lo mismo. O sea, yo llevo trabajando con más de 4.000 propietarios durante estos 5 años, que problemas de una forma, problemas de otra, soluciones de una manera, soluciones de otra. Y nos queremos focalizar en esto porque el problema, como ya sabemos, es gravísimo, tanto el comercio, que es el que más empleo genera, como la vivienda, como una necesidad digna de vivir, y es sostenible, evidentemente, que al día de hoy eso ya se ha perdido también. Y queremos defender, digamos, esos dos temas que a nosotros nos interesan mucho y que nadie, al día de hoy, ningún político, por mucho que hable, hace nada, o si hace algo le condicionan a no hacerlo porque hay otros intereses de por medio que no le dejan hacerlo. ¿De qué manera este candidato de Alianza por el Comercio y la Vivienda a la Alcaldía de Benidorm y a las Cortes Valencianas quiere fomentar a los ciudadanos y espolearlos un poco en el tema del comercio? Bueno, pues... Espolearlos en el buen sentido, perdón. Bien, bueno, lo primero que hay que hacer es, una de las necesidades que tenemos de entrar tanto al ayuntamiento, bueno, a los ayuntamientos a los que nos presentamos, que son 6 ayuntamientos, más a la Generalitat Valenciana, cada uno en su sector. El primer contexto que tenemos que trabajar es que el ciudadano sepa que el comercio de barrio es la principal fuente de ingresos que tiene el propio comercio, aunque sea indirecta, porque es la que genera más empleo, es la que le da vida y la que mueve prácticamente todo. O sea, el pequeño comercio, vamos a poner 2 ejemplos, Benidorm y Finestrat. ¿Quién quiere vivir en Finestrat? Prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque es un dormitorio, porque no hay prácticamente comercio. Yo he estado viviendo allí 1 año y me aburría como una ostra. Perdón, no es que quiera decir que Finestrat sea aburrido, pero no tiene comercio, entonces no puedes salir a la calle, no puedes hacer muchísimas cosas que en Benidorm sí que puedes hacer por ahora. El centro comercial más importante a día de hoy lo tiene el vecino municipio finestratense. Bien, pero es que para nosotros... No está incluido en el núcleo urbano, era simplemente por matización. Bien, para nosotros el centro comercial no es el modelo de negocio, por nosotros lo que queremos es hacer al contrario, queremos fomentar tanto el comercio de barrio que el centro comercial tenga que cerrar, pero precisamente porque no vende lo suficiente, porque
hace que el pequeño comercio venda muchísimo más. Tenemos que tener en cuenta que la cantidad de personas que trabajan en el centro comercial, que es muy digno el trabajo igual que los demás, si hacemos el análisis que yo hice en el 2019, se han perdido muchísimos puestos de trabajo por esas 50, 100 personas, 500 personas que haya en el centro comercial. Se ha perdido muchísimo puesto de trabajo y lo peor de todo es que los beneficios no se quedan en Benidorm. Los beneficios se van a otros países, a otras provincias, pero no se quedan en Benidorm, ni en La Nucía, ni en Finestrat. En Finestrat realmente lo único que cobra son los impuestos que cobra a los centros comerciales y poco más. Dentro de ese capítulo del comercio, las fiestas tienen que ver con el comercio, el empleo. Pues muchísimo. La vida, la luz en las calles. Muchísimo. Por ejemplo, cuéntenos. Yo, por ejemplo, me dedico a ir prácticamente a todas las fiestas de Benidorm y de la comarca, ¿no? Pero sobre todo de Benidorm. Y uno de los discursos que siempre salen las personas que están en las fiestas es que gracias a los pequeños comercios pues van recaudando dinero para hacer el libro, para hacer un montón de cosas. Y eso sabemos todos que al día de hoy ya cada día es más complicado, porque no es que haya una fiesta. Aquí en Benidorm cada semana hay una fiesta de algo, por un motivo o por otro. Y evidentemente eso es un gasto importante, digamos, llamámosle promoción, ¿vale? Pero que esas mismas personas se van a las grandes superficies y el no ya lo tienen antes de empezar a entrar por la puerta. O sea que, y los pequeños comercios simplemente hacemos el esfuerzo. Venga, ahora con este, ahora no se puede hacer con todos, evidentemente, pero siempre hacemos el esfuerzo. Luego, de cara al empleo, pues evidentemente lo mismo. El empleo que el pequeño comercio genera es muchísimo mayor que cualquier multinacional. Llámese como se llame, no importa. ¿Por qué? Porque esas mismas multinacionales lo que hacen es mecanizar todo lo que hacen. Entonces, al mecanizarlo, sustituyen a las personas por máquinas. Ahora mismo, por ejemplo, se está poniendo muy de moda, que el que no lo entienda a lo mejor le va a costar un poquito, lo que es la inteligencia artificial. Eso, yo que soy ingeniero en telecomunicaciones, ya puedo decir que de aquí a 10 años como mucho se ha cargado el 50% de los empleos que tengan que ver telemáticos, de personas que llaman por teléfono. O sea, se va a cargar tanto empleo que va a ser incontrolable. De hecho, ya han salido unas cuantas noticias hablando de la inteligencia artificial que hay que frenarlo porque las expectativas es que va a hacer muchísimo daño. Pero todo eso, mucha gente que no entiende, pues evidentemente no lo comprenderá. Pero ahora mismo estamos en Benidorm, estamos en la comarca y vamos a hablar de cosas que nos interesan. Sí, estamos en tiempo de elecciones y además estamos con este candidato que ustedes están conociendo, Francisco Sánchez, por Alianza por el Comercio y la Vivienda, y candidato a la alcaldía y a las Cortes Valencianas. ¿Ustedes qué tienen que decir como formación política a ese posible nuevo centro comercial que puede dirimirse en este municipio? Pues mira, en principio es una catástrofe, ya lo decimos de antemano, es una catástrofe porque lo que va a pasar en ese nuevo centro comercial es que cuando se abra en el 2027, que está previsto, yo estoy metido en los plenos, o sea que sé que perfectamente que vamos a ir por ahí, en el 2027 estará terminado, habrá una guerra de precios entre el nuevo comercial, o sea, el nuevo centro comercial y el de la Marina, que eso hará que los que estamos en medio, pero no solamente los de Benidorm, Altea, La Nucía, o sea, todo el pequeño comercio se va a ver, pero abocado a un desastre, pero económico, porque van a ver eso, una guerra de precios a ver quién se lleva más. De hecho, hablando con los políticos que todos dicen que sí, que es lo mejor para Benidorm, evidentemente soy yo el único que dice que no es lo mejor, hay otras alternativas muchísimo mejores. Todos dicen lo mismo, que eso será una guerra que durará 3 o 4 años y que luego el centro comercial de Benidorm pues será el que se lleve todo el pastel. Pero mientras tanto, ¿qué habrá pasado con los pequeños comercios de Benidorm? Van a cerrar, es que no les queda otro remedio, no hay opciones, porque de hecho quieren poner transporte público que suba del centro al centro comercial, o sea, ya ni siquiera van a tener que coger el coche para subir. Puede ser muy cómodo, pero la cantidad de empleos que se van a perder va a ser bárbaro, pero no solamente en Benidorm, sino en toda la comarca. Mientras tanto, ustedes abogan por esa economía colaborativa circular que he hablado al principio de la exposición de ese programa electoral que está desgranando para nosotros Francisco Sánchez. ¿Qué nos tiene que decir con respecto a los bonos consumo? Pues mire, los bonos consumos es una de las ideas muy buenas que se han hecho, no se han hecho bien. Los bonos consumos es un proyecto que llevaba economía colaborativa circular, que ya en el 2019, cuando me presenté también como candidato, lo que pasa que ahí ya fue una situación un poco rápida, ya también lo llevábamos en nuestro programa político, los de bonos consumo. El problema es que no le han cambiado ni el nombre, y entonces es una, digamos, el bono consumo está bien, es un planteamiento, el desarrollo tendría que haber sido de otra manera. Yo estuve hablando en las pocas veces que he podido hablar con el concejal de comercio,
que la forma de hacerlo no era la correcta, porque descompensaba muchísimo de que unos comerciantes no facturaran nada en bono consumos y otros a lo mejor facturaban de 100 a 200.000 euros en la campaña. Entonces, cuando tú juegas con el dinero de las personas, pues cada uno gasta el dinero donde cree conveniente. Pero cuando estás utilizando el dinero público, hay que crear motivaciones de equilibrio en las que más o menos compense a todos, no solamente a unos pocos, como pasa siempre. Entonces, el modelo es, evidentemente, hay que modificarlo, es bueno, para mí no hay ninguna sorpresa. Yo, antes de que saliera aquí en Benidorm, nosotros como asociación de comerciantes estábamos trabajando en Villajoyosa 6 meses antes para sacarlo en Villajoyosa, lo que pasa que dimitió, no sabemos por qué, el concejal de comercio de Villajoyosa y no se pudo aplicar en Villajoyosa. Ahí evidentemente el presupuesto era de 300.000 euros, no era de 4 millones de euros como el que se aportaba aquí. Pero es una buena idea, tendrían que haberla hecho mejor, tampoco es verdad. Llevo 3 años detrás del concejal de comercio, que me parece absurdo porque nosotros somos casi en Benidorm 350 comercios y entre toda la plataforma unos 1.500 comercios los que hacemos representación, y al día de hoy, después de 3 años, después de llamadas de visitas, el concejal de comercio ni siquiera nos ha concedido ni una sola vez el poder hablar y matizar este tipo de situaciones que podían haber sido muy beneficiosas, mucho más de lo que han sido. ¿Y ustedes cómo interpretan esa postura, esa circunstancia? Porque en esas premisas electorales ustedes hablan, en este caso, Alianza por el Comercio y la Vivienda, de la dejadez del equipo de gobierno. A ver, yo... A los comercios de la ciudad. Sí, matícelo, si usted considera que lo tiene que matizar, mira, por poner un concejal que no sabe qué significa tener un comercio. ¿Pagar al autónomo? No sabe lo que es ser autónomo. Carencias. El concejal actual, que si no me equivoco lleva 8 años, o 8 años, no sabe. O sea, él cuando entró en el ayuntamiento le asignaron, en esta última campaña le asignaron en la Concejalía de Comercio, pero él entenderá de seguridad ciudadana, pero de comercio está más perdido que yo en la iglesia, por así decirlo, y no es que quiera decir nada, pero si una persona no nace o no se educa en el sector, es muy difícil que pueda aportar soluciones. De hecho, vuelvo a insistir, de muchas veces que he intentado yo hablar con él, todavía ni una vez he conseguido que me dé cita así. Me lo he encontrado por la calle y hemos hablado brevemente, pero para poder profundizar... Sí, pídeme cita, pero esa cita, la última hace ya, pues la última campaña, en diciembre. Francisco Sánchez, ¿quién le acompaña en esta brega política? Pues mira, me acompaña muchísima gente. Para que nuestros telespectadores lo sepan. En esos vídeos electorales de campaña que ustedes y de participación ciudadana que ustedes están trasladando, hacen especial énfasis en que no son políticos, que son comerciantes. Correcto. O sea, aquí lo que nos acompaña son muchas personas anónimas, ¿vale? Anónimas en este momento, porque además todas tampoco podrían estar, más que nada por los tiempos, pero muchas personas anónimas que todavía hay un miedo, un reparo de cara, el comerciante todavía tiene esa visión de que, uy, yo no me puedo identificar con ningún partido político porque resulta de que luego tengo otros que no me van a comprar. Vale, yo ya lo digo de antemano que nosotros no somos ningún partido político. Nos metemos en la política porque no tenemos alternativas para poder hacer un cambio. Porque si partimos de que dentro de nuestra asociación de emprendedores tenemos más de 27.000 personas que están trabajando con nosotros y hemos intentado por activa y por pasiva hablar con ayuntamientos precisamente para hacer cambios y no nos escuchan, la única alternativa que te queda es meterte dentro y a partir de ahí empezar a cambiar, tener voz y voto dentro de las instituciones para poder decidir realmente las cosas que son imprescindibles para el comercio y la vivienda. ¿Son ustedes, Alianza por el Comercio y la Vivienda, una formación ganadora en los próximos comicios del 28 Estoy seguro que de mayo? La única diferencia que va a haber en Benidorm es si Toni tendrá que pactar con nosotros o no. O sea, esa es la única diferencia. Nosotros ya damos por hecho de que vamos a entrar. O sea, tenemos aquí en Benidorm, pues tocamos ya las casi 5.000 personas, que es mucho trabajo de coordinarlas. Sabemos que vamos a entrar. La diferencia va a ser si Toni
en este caso el Partido Popular, que es el que damos ya como vencedor, ¿tiene mayoría absoluta o no? Si tiene mayoría absoluta, bueno, pues tendremos que estar en la oposición. Si no entra con mayoría absoluta, somos la mejor opción que tiene Toni, porque a nosotros no nos interesa la alcaldía, a nosotros nos interesa gestionar la Concejalía de Comercio y de Vivienda. Todo lo demás lo puede llevar él con toda la tranquilidad, que lo ha llevado muy bien, ha hecho muchas cosas, aunque ha endeudado drásticamente al pueblo, lo ha endeudado hasta una cantidad bárbara, pero bueno, dentro de lo que ha estado haciendo, pues bien, se puede decir que la gestión ha sido buena, excepto en el comercio, que ha sido nefasta, ha sido, vamos, se pone medallas que no las tiene porque no sabe, no lo vive, él no sabe, él conoce a los comerciantes, pero no vive realmente el comercio, no sabe lo que es, aunque dentro de su familia tienen pequeños negocios, pero él no lo vive, no lo siente. Y el que no lo siente, pues no le da la importancia que tiene. ¿Habla usted de un endeudamiento del Ayuntamiento de Benidorm cercano a los 70 millones de euros? Sí, correcto. En el último pleno, que se aprobaron 16 millones de euros para pagar la rotonda, que precisamente es la que va a dar acceso al centro comercial nuevo, que por eso ya se ha aprobado, pues ahí ya sumaba los 60 y tantos millones de euros, ¿vale? Eso sin contar los intereses de pagar esa deuda que ya se ha generado, o sea, que ya está aprobada por el gobierno de Benidorm. O sea, entonces, ya es un concepto de qué va a pasar esta próxima legislatura. Si ya ya estamos endeudados al máximo, ya los presupuestos ya van a tener que ser muy acotados, o sea, ya prácticamente no va a haber dinero para poder endeudarse más. ¿Qué va a pasar en esta próxima legislatura? ¿Con ustedes dentro, como ha vaticinado pues va a depender, anteriormente? Pues mira, va a depender si estamos en el gobierno o no estamos en el gobierno. Si estamos en el gobierno, nuestra lucha va a ser directamente, sobre todo, concienciar a los ciudadanos que hay que consumir en el comercio de barrio. Eso es prioritario, o sea, porque lo primero que tenemos que hacer es la conciencia de los vecinos, de los que vivimos aquí, que hay que olvidarse de centros comerciales, hay que olvidarse de grandes superficies, hay que olvidarse de Amazon. Amazon no nos deja nada, no nos da ningún beneficio, sí, es cómodo y barato, ya está, pero nos está haciendo perder poder adquisitivo y eso es lo que la gente tiene que entender, que ahí puede perder su puesto de trabajo. Entonces, estando dentro del gobierno, dentro del Ayuntamiento de Benidorm, la prioridad es concienciar a la vecindad que el comercio de barrio es lo que más empleo genera y lo que más vida le da a nuestro municipio, por encima de todo, por encima de todo. Imaginémonos el paseo de la carretera que no tuviera negocios, no tuviera comercio. ¿Cuál sería el problema? Pues que perdería esa esencia que tiene Benidorm. Y puede pasar, porque están muy fastidiados, por no decir otras palabras mucho mayores. Los comercios de esa zona están dañados completamente. Sobrepasamos el ecuador del tiempo de Tú Decides en la parrilla de 8 de la mañana televisión, ese tiempo electoral donde diferentes candidatos pues cuentan y sobre todo desmenuzan el contenido de ese programa electoral. Hoy lo estamos compartiendo con Francisco Sánchez, candidato por Alianza por el Comercio y la Vivienda, candidato, aunque dice que no quiere ser alcalde, si se presenta electoralmente a la alcaldía de Benidorm y a las Cortes Valencianas. Vamos a finiquitar un poco ese aspecto, digamos, ese bastión del comercio, hablando también de la desproporción en el pago de la basura, por pasar un poco al capítulo de la vivienda. Bueno, pues eso es una reflexión muy básica, que la basura se paga por metros y no se debería de pagar por metros, se tendría que pagar por sectores. O sea, no es lo mismo un restaurante que consume mucha basura y que produce mucha basura, que un pequeño comercio que a lo mejor es una tienda de ropa y que son unas cuantas cajas una vez a la semana, o incluso muchos que ni siquiera es una vez a la semana, que es una vez al mes, y la proporción no es la adecuada. Hay que no solamente regularizar el impuesto de la basura, que ya sabemos que es un impuesto para el ayuntamiento, en función a los metros, sino también en función al tipo de prestaciones que da ese comercio, porque está muy descompensado. Todas las cuestiones básicas y fundamentales del programa electoral de Alianza por el Comercio y la Vivienda han quedado perfectamente dibujadas. Bueno, hay muchas más que podríamos hablar, pero eso ya hablaríamos ya a nivel de fomentar el comercio de barrio y sobre todo bajar los impuestos, pero eso ya corresponde a la Generalitat, incluso al Estado.
O sea, el objetivo es que nosotros como comerciantes pagamos muchísimos impuestos desproporcionados de lo que pagarían las grandes multinacionales. Entonces, no solamente tenemos un problema, que es que tenemos que jugar con la competencia de ellos porque pueden comprar más y tienen mucho más acceso, sino que encima, por parte del Estado, pagan muchísimo menos impuestos que los que pagamos los autónomos, que prácticamente, bueno, hay un dato importante, 670 autónomos se dan de baja todos los días. Estamos hablando de que son 21.000 autónomos al mes que se dan de baja en la Seguridad Social. Y eso es grave y no se habla de eso. Y eso lo podemos buscar por internet, lo podemos ver en la Seguridad Social porque son datos oficiales, pero nadie habla de eso. Es como si fuéramos proscritos, como... Pues bueno, ya cerrando este capítulo del comercio, mi intención es, igual que mi abuelo en su momento, en el año 2000, en el 1920, en aquella época, los comerciantes eran una élite, o sea, el que tenía un comercio era como hoy ser prácticamente un funcionario que tiene garantizada la vida, ¿vale? Pues mi propósito es ese, es conseguir que los comercios de barrio se puedan equiparar a un funcionario. O sea, cuando un funcionario va a pedir un crédito, se lo dan de seguida. Y a un comerciante, bueno, tráeme estos datos, tráeme el otro, y es casi imposible de que se lo den. Bueno, pues yo quiero que los comerciantes tengan ese mismo valor, que se puedan equiparar a un funcionario, que es el valor que ahora mismo todos los jóvenes dicen, yo de mayor quiero ser funcionario. Yo no sé si vamos a poder tener tantos funcionarios. O futbolista. Abordamos el capítulo de la vivienda. Señor Sánchez, Francisco Sánchez, candidato de Alianza por el Comercio y la Vivienda. En ningún momento nos ha dicho físicamente quiénes les acompañan. Bien. Ha hablado de porcentajes, y de potenciales. En este caso, legionarios dentro de la formación. Pero ¿quiénes le acompañan en el día a día defendiendo este programa electoral que usted hoy está compartiendo con 8 en la Marina Televisión? Bien, vamos a llamar que son representantes de sectores. Representantes, tenemos gente tanto visible como no visible, representantes de la zona nocturna, en la cual nos están dando el apoyo de cara a orientar cómo se tienen que gestionar las cosas dentro del comercio, que los PAF pues son un comercio igual, aunque sean de restauración. Comerciantes en los que nos avalan entre todo lo que estamos haciendo, sobre todo en número, porque aquí lo importante no es si hay una asociación detrás o no, nosotros ya somos una asociación de hecho, ¿vale? Entonces ya movemos un número importante de personas que consumen, de personas que necesitan alquiler, de personas que tienen comercio. O sea, entonces no es un concepto de una figura representante. Volvemos a decir, nosotros no somos figuras, somos pequeños emprendedores que necesitamos que nos dejen vivir, que podamos vender, que podamos hacer negocio, no que nuestro negocio se convierta en nuestra tortura, porque todo el que es comerciante sabe perfectamente que llega a final de mes y muchas veces no sabes cómo ajustar las cuentas. Eso es lo que tenemos que cambiar. Esa es la gente que estamos aquí metidos, los que ya no podemos más. ¿Y ustedes lo van a hacer posible? Seguro que sí, segurísimo. Estoy seguro, no, segurísimo porque creo en lo que estamos haciendo. Y no es porque lo crea yo, sino porque es una necesidad que esto cambie. Y esto solamente es la punta del iceberg. Esto se tiene que convertir a nivel nacional porque es imprescindible llegar a donde verdaderamente está el problema, que es en el gobierno central. Hay que llegar ahí para cambiar. Y el modelo no es que queramos ser presidentes del gobierno ni nada parecido, es simplemente tener la suficiente fuerza para el que quiera gobernar, que no necesite a los comerciantes y a los propietarios. No queremos gobernar, pero sí queremos tener voz y voto en las decisiones que se tomen en el comercio y en la vivienda. Que sobre todo con el de la vivienda, vamos, yo no sé por dónde vamos a salir si se aplica la nueva ley de arrendamiento urbano. Nos queda muy poco tiempo en este tiempo electoral, tú decides, con este candidato, Francisco Sánchez, por Alianza por el Comercio y la Vivienda. La vivienda, desde luego, tiene una serie de puntos que nos encantaría desglosar, aunque fuera de una manera bastante sintetizada: problemas con los ocupas, pisos temporales por los trabajadores, viviendas vacacionales, viviendo donde vivimos. Pues los ocupas ya es un problema, pero es un problema que lo está fomentando el propio Estado, con la propia ley que está permitiendo que una persona se pueda meter en una vivienda y simplemente con el hecho de pedir
una pizza a domicilio que le venga a la dirección, con ese papelito ya puede demostrar y empezar a contar ese reloj de 72 horas que necesita simplemente para que ya no le saquen ahí en los próximos 2-3 años, y cuando llega a los 2-3 años que van a desahuciarle, simplemente se cambian de vivienda y meten a otro ocupa, y cuando llega la policía a desahuciar a esos que están dentro, resulta que hay otro y tienen que empezar otra vez de cero. Entonces, eso es algo aberrante. Eso no se puede permitir porque está dañando gravemente al sistema inmobiliario, al sistema de compra, al sistema de venta, y aparte que no tiene sentido, es que no tiene sentido. Eso se tiene que llamar allanamiento de morada en su máxima expresión. Viviendas temporales para aquellos que vienen y deciden venir a trabajar a nuestros municipios. Pues eso es otro problema gravísimo. Nosotros, dentro de nuestra asociación, de hecho, todos los años conseguimos convencer a muchos propietarios de los que están vendiendo viviendas para que nos permitan que, mientras que se venden las viviendas, puedan alojar a esas personas de un modo temporal. Esas personas lo único que se comprometen es a que, en el caso de que hayan visitas para poder comprar el piso, tienen que permitirlo, y el piso lo tienen que tener bien, ¿cómo se dice?, en vista, de buena vista, por así decirlo, ¿no?, para que esté bien presentable, y en el caso de que se vende, pues simplemente los trasladamos a otro sitio. Convencemos a bastantes propietarios. Entiendo que si nosotros lo podemos hacer y somos tan chiquititos, desde las instituciones, desde el propio ayuntamiento, desde la propia Generalitat, lo puede hacer muchísimo más, incentivando a los propietarios no a que se les conviertan en un ocupa dentro de la vivienda, sino que al mismo tiempo quieran alquilarlo mientras que se vende, o no, porque muchos de ellos quieren venderlo porque no quieren alquilarlo. ¿Ustedes abogan por la limitación de los precios? No, eso es una aberración. De hecho, en Cataluña ya está aplicado y es un desastre, aparte de que los mismos propietarios ya dejan de alquilar los pisos, porque tú ahora mismo, imagínate, y sobre todo ahora con la subida del IBOR, tú pagas a lo mejor 600 euros de hipoteca, por poner un ejemplo, y ahora resulta de que la Generalitat te dice que ese piso más de 550, 600 no lo puedes alquilar. Ya tenemos un problema grave. O sea, normalmente uno, cuando compra una segunda vivienda para el alquiler, es porque le quiere sacar una mínima rentabilidad, bien para pagar la hipoteca, bien para tener un complemento a su pensión, porque eso muchas veces lo hacen para complementar, para garantizar, y eso es una aberración. De hecho, nosotros, ya digo, de los más de 4.000 propietarios que trabajan con nosotros, la semana que salió la ley, empezaron a llamar diciéndonos que empezáramos a plantearnos a pasarlo a vacacionar. Vamos muy justos. Venga. Hay mucho desamparo de la ley ante la propiedad privada. Muchísimo, muchísimo. Y lo peor de todo es que está perjudicando seriamente al que quieren beneficiar, porque la ley, en este caso, está diciendo que quieren beneficiar al inquilino, cuando está haciendo el efecto completamente contrario. El hecho de que, por ejemplo, esto empezó, según mis números, brevemente, esto empezó en el año 2018, cuando cambiaron la ley de 3 a 5 años y obligaron a los bancos a tener hasta 7 años. Los bancos fueron los primeros que retiraron la mayoría de los pisos de alquiler, y los que le obligaban a tener los triplicaron en el precio porque no los querían alquilar. Ahí empezó este detonante. Hasta entonces se alquilaba bien, había buenos precios, había oferta, igual que había demanda, había mucha demanda para alquiler vacacional, pero había mucha más para alquiler anual. Última pregunta, por nuestra parte, en este tiempo de Tú Decides, donde hemos recibido y han compartido todos ustedes a Francisco Sánchez, candidato de Alianza por el Comercio y la Vivienda, no solamente a la alcaldía de Benidorm, y a las Cortes Valencianas. Si el próximo 28 de mayo, en esa madrugada del 28 al 29 de mayo, usted sale elegido, no quiere ser alcalde, pero sale elegido concejal, ¿qué es lo primero que va a hacer? Bueno, en principio felicitar a todo el equipo por haber conseguido algo que ya damos por hecho, ¿vale? Y lo siguiente es saber quién ha sacado más representación. Nosotros, por nuestros estatutos, estamos obligados a que el que haya tenido más representación, apoyarlo a gobernar, independientemente que haya sido la izquierda, haya sido la derecha. Pero también estamos obligados a que si ese que ha tenido mayor representación no nos da lo que nosotros queremos, que es la Concejalía de Comercio y Vivienda o la Consellería de Comercio y Vivienda, tenemos que empezar a buscar otros pactos, porque nuestra necesidad es llevar a buen término la Concejalía del Comercio y de la Vivienda.
Muchísimas gracias, Francisco Sánchez, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por traerme aquí y sobre todo darle voz a nuestra preocupación tan importante y tan desesperante como es el comercio y la vivienda, que nos están, masacrando y ya no sabemos qué hacer, ya no lo sabemos. Esta es la única alternativa que ya nos queda. Gracias nuevamente, Francisco Sánchez, candidato de Alianza por el Comercio y la Vivienda, no solamente a la alcaldía de Benidorm, sino también a las Cortes Valencianas. Nos encontramos con todos ustedes en un próximo programa, en una próxima cita electoral. Tú decides, en 8 de la Marina Televisión.